Un rollo de papel de aluminio de $50 grapado a las vigas de su ático refleja el 97% del calor que está cocinando su casa en este momento. Su aislamiento de $1000 no puede igualarlo. La NASA resolvió esto en 1959. La industria de la fibra de vidrio lo ocultó. Tres principios de la física explican por qué. Pero el calor no solo se mueve por conducción, se mueve de tres maneras: conducción, convección y radiación. La convección es el calor transportado por el aire en movimiento, como el aire caliente que sube en su ático. Y la radiación es energía de ondas electromagnéticas que viaja a la velocidad de la luz, sin requerir contacto ni medio alguno. Es la misma energía que calienta su rostro cuando se para bajo la luz del sol. Ahora, aquí está la parte que lo cambia todo. El Centro de Energía Solar de Florida, una institución de investigación gubernamental, midió exactamente cómo entra el calor en su ático durante el verano. Entre el 65 y el 80% del calor que pasa a través del espacio aéreo de su ático llega como energía radiante, no por conducción a través de sus tejas, ni por aire caliente que sube por convección. Es radiación infrarroja invisible que desciende desde la cubierta sobrecalentada de su techo. Su aislamiento de fibra de vidrio, con su impresionante clasificación de valor R, se encuentra debajo de toda esa radiación y no hace casi nada para detenerla. El valor R no puede medir la resistencia al calor radiante. Nunca fue diseñado para eso. Todo el sistema de clasificación que la industria construyó para venderle aislamiento, literalmente, no puede dar cuenta de la fuente dominante de calor que entra a su casa en verano. Probablemente esté pensando: espere, entonces, ¿qué está haciendo realmente mi aislamiento allá arriba? Está manejando del 20 al 35% del calor que se mueve por conducción y convección. Hace bien ese trabajo, pero es completamente ciego al 65 a 80% que llega como radiación. Piénselo de esta manera. Su fibra de vidrio es una esponja que intenta absorber una inundación. Pero la inundación no es de agua, es de luz. Y las esponjas no detienen la luz. Esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. ¿Qué porcentaje del calor que entra a su casa es realmente bloqueado por el aislamiento de su ático durante las horas pico de verano? La mayoría de la gente asume que el 80 o el 90%. La respuesta real depende completamente del tipo de calor. Su aislamiento maneja bien la conducción, pero frente a la energía radiante, que constituye la mayor parte de la carga de calor en verano, es casi transparente. El calor pasa a través de él, se convierte en energía térmica en el aire de su ático, y su aire acondicionado paga el precio cada tarde. Este es el punto ciego del valor R, y aquí es donde todo lo que la industria del aislamiento le dijo se desmorona. Le han enseñado que el aislamiento se clasifica por el valor R. Cuanto mayor sea el número, mejor funciona. Eso es lo que aprenden los contratistas. Eso es lo que exigen los códigos de construcción. Así es como se miden los rollos rosados y esponjosos en su ático. Pero esto es lo que nadie explica. El valor R solo mide un tipo de transferencia de calor: la conducción. El flujo de calor por contacto directo, como el mango de una sartén que se calienta en una estufa. Su panel de fibra de vidrio ralentiza el calor conductivo maravillosamente. Atrapa bolsas de aire que resisten el movimiento del calor a través del contacto sólido. Pero hay un material que fue diseñado específicamente para resolver este problema. Y la historia de cómo fue ocultado le dice todo sobre cómo la industria del aislamiento protege sus ingresos anuales de $60,000 millones. Esto involucra el efecto de emisividad, que es el concepto de física más importante que a su contratista nunca le enseñaron. En 1959, la División de Ingeniería Térmica de la NASA se enfrentó a un problema que ningún contratista de construcción había encontrado jamás:
necesitaban proteger las naves espaciales de una oscilación de temperatura de 500 grados, más 250 grados en el lado orientado al Sol, menos 250 grados en el lado de la sombra. La fibra de vidrio era inútil en el espacio. No hay aire para crear conducción. La única amenaza era el calor radiante, energía infrarroja que fluía directamente del Sol como ondas electromagnéticas. Los ingenieros de la NASA desarrollaron una película metalizada, una capa ultrafina de aluminio unida a un sustrato reflectante. La probaron en cámaras de vacío y la verificaron en simulaciones de modelado térmico. El resultado fue tan efectivo que se implementó en todas las naves espaciales desde el Apolo en adelante. El módulo de mando del Apolo utilizó múltiples capas de Mylar, aluminizado arrugado. En el interior, los astronautas trabajaban en camisas de manga corta, a temperatura ambiente, mientras el casco exterior experimentaba oscilaciones de 500 grados. El mismo material se usó en los trajes que mantuvieron vivos a los astronautas caminando sobre la superficie lunar, donde las temperaturas del suelo alcanzaban los 260 grados bajo la luz solar directa. Fue incluido en el Salón de la Fama de la Tecnología Espacial en 1996. La física detrás de esto se reduce a un número: la emisividad. Cada material tiene una clasificación de emisividad entre 0 y 1. Mide cuánta radiación infrarroja emite una superficie en relación con un cuerpo negro perfecto. Las tejas de su techo tienen una emisividad de alrededor de 0,93. Eso significa que irradian el 93% de su energía térmica hacia abajo, hacia su ático. La madera y los paneles de yeso se sitúan alrededor de 0,9. La pintura está entre 0,9 y 0,96. Casi todo en su hogar es un radiador de calor casi perfecto. El papel de aluminio tiene una emisividad de 0,04. Irradia solo el 4% de la energía térmica y refleja el otro 96% hacia su fuente. Eso es un factor de 23 veces menos emisión de calor radiante que las tejas de su techo. Cuando grapa este papel de aluminio a la parte inferior de las vigas de su techo, con el lado brillante hacia abajo, intercepta la energía radiante antes de que se convierta en calor en el aire de su ático. El Laboratorio Nacional de Oak Ridge probó esto. Su simulador climático a gran escala descubrió que el papel de aluminio de baja emisividad grapado a las vigas reducía el flujo de calor de verano a través del ático en un 50%. Las temperaturas del ático bajaron 30 grados. Las temperaturas de la superficie del techo cayeron 10 grados. Piense en lo que eso significa para su aire acondicionado. En lugar de luchar contra un ático a 140 grados toda la tarde, está manejando un ático a 110 grados. El Departamento de Energía confirmó que en los estados del Cinturón del Sol, esto se traduce en reducciones significativas en los costos de enfriamiento, y el Centro de Energía Solar de Florida documentó reducciones en el flujo de calor del techo del 30 al 50%. Un propietario en Phoenix instaló 2 rollos un sábado por la tarde en abril. La temperatura de su ático en julio siguiente midió 104 grados en el pico de sol. El julio anterior, mismo ático, misma casa, 138 grados. Su aire acondicionado pasó de funcionar 4,5 horas cada tarde, pico, a 1,8 horas. Su factura de electricidad de julio se redujo en $187 en comparación con el mismo mes del año anterior. Su costo total de materiales fue de $54. Su aire acondicionado funciona menos. Su compresor realiza menos ciclos. Su factura de electricidad baja. Y el material que lo hace posible cuesta entre $30 y $60 por rollo de 500 pies cuadrados. Esto aborda la trampa de saturación térmica, la parte que le sigue costando dinero incluso después de que se pone el sol. La mayoría de la gente asume que su problema de enfriamiento termina al atardecer. El sol deja de golpear el techo. El ático se enfría. El aire acondicionado tiene un respiro. Pero eso no es lo que sucede. Durante las horas pico de la tarde,
La cubierta de su techo absorbe enormes cantidades de energía térmica. Esa energía se irradia hacia su ático durante todo el día. Su aislamiento de fibra de vidrio absorbe parte de ella, y durante 8 a 10 horas de bombardeo radiante continuo, la propia fibra de vidrio se calienta. Alcanza lo que los ingenieros llaman saturación térmica. El aislamiento está tan caliente que deja de resistir el flujo de calor de manera efectiva. Se convierte en una batería térmica. Y después del atardecer, cuando la cubierta del techo comienza a enfriarse, su aislamiento saturado continúa irradiando el calor almacenado hacia abajo, hacia su espacio vital, durante horas. Es por eso que su casa se siente sofocante a las 10:00 de la noche, a pesar de que en el exterior la temperatura bajó 20 grados hace 2 horas. Su techo está caliente al tacto porque el aislamiento que está encima está descargando lentamente la energía térmica que absorbió toda la tarde. Una barrera radiante rompe este ciclo en la fuente. Al reflejar la energía radiante antes de que llegue a la capa de aislamiento, la fibra de vidrio nunca se satura. Se mantiene más fría todo el día. Mantiene su rendimiento de valor R nominal, en lugar de degradarse bajo carga térmica. Y cuando el sol se pone, no hay calor almacenado para irradiar hacia abajo. El enfriamiento nocturno ocurre en minutos en lugar de horas. El Laboratorio Nacional de Oak Ridge confirmó esto en sus estudios controlados. Las casas con barreras radiantes mostraron caídas de temperatura nocturnas drásticamente más rápidas porque la capa de aislamiento inferior nunca acumuló la carga térmica en primer lugar. El papel de aluminio intercepta la carga radiante. La fibra de vidrio maneja cualquier conducción y convección que quede. Juntos superan a cualquiera de los dos por sí solos por un margen significativo. Ahora, aquí está la parte en la que la industria del aislamiento no quiere que piense. En 1991, la tecnología de barrera radiante fue eliminada silenciosamente de las principales guías de ciencia de la construcción residencial distribuidas a los contratistas en todo Estados Unidos. No fue prohibida, no fue desacreditada, simplemente fue omitida. Las pautas actualizadas dieron páginas de cobertura a las clasificaciones de valor R de la fibra de vidrio y le dieron a las barreras radiantes un solo párrafo llamándolas suplementarias. Los contratistas capacitados con esas guías nunca aprendieron a instalarla. Los propietarios nunca supieron pedirla. Una industria multimillonaria se aseguró de que el único producto que podría reemplazar su modelo de ingresos recurrentes con una compra única de $50 simplemente desapareciera de la conversación. La instalación es sencilla. Compre papel de aluminio de barrera radiante, perforado en cualquier ferretería. Grápelo directamente a la parte inferior de las vigas de su techo con el lado brillante hacia abajo, hacia el espacio del ático. Nunca lo coloque plano en el piso del ático sobre su aislamiento. Eso atrapa la humedad y elimina el espacio de aire que el mecanismo de reflexión necesita para funcionar. Superponga las uniones por 2 pulgadas. Una persona puede cubrir un ático promedio en 3 a 4 horas con nada más que una grapadora, tijeras y una cinta métrica. La industria del aislamiento construyó todo un sistema de clasificación en torno al valor R, una métrica que convenientemente no puede medir lo único que su producto no logra abordar. Pasaron décadas enseñando a contratistas, códigos de construcción y propietarios que el valor R es el único número que importa. Mientras tanto, un rollo de papel de aluminio de $50 diseñado por la NASA maneja la fuente de calor dominante en cada ático estadounidense, y la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de él. Si un rollo de papel de aluminio de $50, que reduce su factura de enfriamiento, suena difícil de creer, espere a ver lo que hace un polvo de $7 a su unidad de aire acondicionado de $3,000. La física es aún más brutal.
Ese video está justo aquí. Si esta revelación sobre la tecnología de la NASA y la industria del aislamiento cambia la forma en que ve la eficiencia de su hogar, suscríbase y dele me gusta al canal. Estamos descubriendo la ciencia práctica y la historia que han tratado de mantener en la oscuridad. Construyamos juntos un futuro más eficiente. El próximo tesoro oculto de conocimiento será revelado muy pronto.